Bueno, hola, buenas tardes, casi noches y bienvenidos de vuelta a Rock and Caffeine. Mr. Dean, buenas noches. Don Alberto, un gusto saludarlo después de este receso tan largo, hermano. Bueno, estamos aquí 2 años después, más viejos y de gafas. Sí, más viejos, más sabios y más quebrados. Bueno, lo Digámoslo de, lo así. de quebrado es una realidad. Sí, eso es una realidad innegable. Bueno, Mr. Dean, 2 años después, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿por qué estamos aquí de vuelta? ¿Qué es Rock and Caffeine? ¿Qué le tenemos para contar a la gente? ¿Qué te hizo falta? ¿Qué no te hizo falta? Hombre, Betico, digámoslo en pocas palabras, Rock and Caffeine era como ese botón del pánico que todos necesitábamos un viernes como hoy para, digamos que para poner en plenario y para poner en discusión o en tertulia música, digamos, conceptos acerca de lo que nosotros consideramos importantes. No para todas las personas es importante un viernes hablar de política o de fútbol como hablábamos con Mono, o de música o de álbumes clásicos o de temas como divagar haciendo super bandas con cantantes y guitarristas, bateristas, tecladistas de otros grupos. Entonces, Rock and Caffeine, esa fue la génesis de Rock and Caffeine. Rock and Caffeine fue eso, un momento de esparcimiento, pero soñando, 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 soñando. Y aparte de eso, lo plasmamos con personas de la índole como de Mono, de Pipe, desde la clandestinidad. Entonces, eso es Rock and Caffeine, o sea, era un espacio de geeks para geeks, pero no éramos los propios geeks, sino cada uno es geeks en su propio lenguaje, en su propio concepto. Entonces nos reunimos exactamente a eso, a hablar de lo que nos gusta, música, música, música. Y aparte de eso, debatir y encontrar puntos de vista diferentes y cosas nuevas. ¿Qué es lo que tanto ves ahí, Betico, y te ríes? Ahí está Marce. Saludando a Marce, que acabó de llegar. Me la saluda, por favor. Claro que sí. Bueno, voy a compartir un poco el nombre. Rock and Caffeine, pues ya nos contó un poco Juanjo de dónde nace, pero bueno, eran charlas extensas que teníamos tomando café en Armenia o en Calarcá muchas veces. Son dos ciudades o pueblos del Quindío en Colombia. Y el tema central casi siempre, en el caso de Juanjo y mío, era la música. Hablábamos de otros temas, un poquito ñoños, un poquito geeks, pero la música quizás es esa pasión que compartimos Juanjo y yo, la historia de la música, las historias detrás de las canciones, detrás de los álbumes, detrás de los artistas. Y bueno, en algún momento en una plataforma llamada Blab, que no duró más de 18 meses al Una aire cosa porque maravillosa. el proyecto lamentablemente se quebraron y cerraron. Y esa fue también una de las razones por las que suspendimos el podcast Rock and Caffeine, y en esa transición de buscar una nueva plataforma, pues no pudimos ponernos, no pudimos continuar. Y lo que hicimos en Blab fue simplemente llevar esa conversación que teníamos en los cafés o en algunas ocasiones en bares y centrarla en unas temáticas. ¿Recuerdas alguno de los episodios? Claro, Beto, por supuesto que sí. Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, este de, se llama el nombre, es un juego de palabras, espérate, yo me acuerdo, se llama, El último, sí, el último. te digo cómo se llama, Sí, por favor. Luces, Cámara and Rock. Sí, señor, Si es ese, sí, ese y había otro. Espérate, yo me acuerdo, es que hace mucho tiempo ni siquiera he visto las estadísticas. Hoy que me mandaste eso que me transportó años atrás. El de, me parece que era Eras una vez el rock and roll, me parece el primer podcast de esa serie, de la primera temporada, porque no, el fueron primero dos. lo llamamos piloto y simplemente fue una charla abierta, Sí, claro, muy con eso. extensa entre Sí, ambos y probando pues la plataforma, conociendo. Eh, yo no, pues creo que nunca había hecho video en vivo a través de internet, fue la primera vez, estamos hablando de diciembre del 2015, si no estoy mal, sí, más o menos eso fue. o en enero del 2016, por ahí Algo así por estuvo. eso fue. Y,
Y bueno, y Blab era una plataforma maravillosa porque te conectabas con la cuenta de Twitter o de Facebook, y tenías una serie de salas de videochat donde podías entrar, participar, pero además podías ir en vivo muy fácil, no tenías que ¿Qué tener hacer tanta conocimientos. parafernalia? Sí, no había tanta configuración, no tenías, ¿cómo se llama esto? No debías realizar configuraciones técnicas para ir en Sí, vivo, ¿no? Fue algo muy, muy muy innovador. adelantado, porque fue mucho antes de Facebook Live, fue mucho antes de Sí, YouTube Live, de Periscope, de Google ya tenía algo con esta plataforma que estamos usando sí, en este con el momento, Hangouts. que es Google Hangouts on Air, pero nuevamente requería ciertos conocimientos técnicos y, y bueno, no era muy fácil para la gente. Ese episodio me gustó mucho y es el que más tiene visitas, particularmente. Y algo que siempre te compartía era que nosotros no hicimos mucho ruido en redes promocionando el podcast, pero aún así siempre ha tenido Sí, oyentes constantes. ha tenido Eh, mucha, hasta también una vez en Facebook, una anécdota de eso, Beto, fue una vez en Facebook conectado en línea, me mandaban mensajes por internet, decía que cuándo era el próximo episodio y que ajá, cuándo pues, que saludes a Beto, que saludes a Pipe, que cuando volvíamos a ver, recuerdo eso de sobre la clandestinidad, ¿cómo es que se llama tu amigo? eh, A, ¿A cuál de todos? ¿Juanca? ¿Puede ser? no, no, que él estaba, que le decíamos que él estaba de clandestino en las montañas de nuestro. Nico, Ah, Nico, sí, señor. Nico Entonces, que, Restrepo. sí, Nico Restrepo con el cuento de que él estaba en la clandestinidad, que estaba en las marchas de la guerra de guerrillas y pues la mayoría de gente creyó porque de verdad está en un lugar como muy inhóspito y decía que estaba en la clandestinidad, pero simpatiquísimo, ¿no? Obviamente la gente le gustó mucho. También tuvimos la oportunidad con Juanca, cuando él tuvo el Sonar, que fue una plataforma también muy genial, sino que Bueno, perdió. ese fue quizás la primera vez, bueno, pero eso era radio, hacíamos Sí, un eso programa de era radio, radio, de pero radio. era radio web, estuvimos Sí, en TuneIn, alcanzamos casi todos en audiencia alcanzamos casi todos los países en América, incluidos Estados Unidos y Canadá, tuvimos algunos oyentes de esos países. esos lugares La tan remotos. producción la hacía toda Juanca, ese era un proyecto de él, nosotros estábamos simplemente, él nos invitó a participar y a conversar de rock, teníamos varias franjas además, eh, y bueno, ese fue una de las premisas de Rock and Caffeine. Ahí fue una oportunidad que tuvimos de compartir un poco sobre esto, sobre rock, sobre música, sobre las historias. A mí hubo un episodio que me gustó mucho y era porque en esa época estaba leyendo mucho al respecto, que fue Dementes, que fue el episodio número 5, Sí, señor. y en él pues hablamos de varios personajes, varios artistas del rock que en realidad pues estaban locos. Sí, No necesariamente decir este tipo está loco, no, el tipo sí tenía eh, ¿cómo se llama? algún trastorno. Algún trastorno mental o algún tipo de problema grave. Y aquí tengo varios, hablamos de Brian Wilson, de Daniel Johnston, de Sí, Craig Nichols de The Vines, de Sid Barrett, por supuesto, de y todo. Peter Green, de uno de los fundadores de Fleetwood Mac, Sí, de Fleetwood Mac. Charlie García y Ian Curtis. Ian Curtis, sí, señor. O sea, entonces, retomando lo que me acabas de decir, Beto, es que el rock and roll es esa, la premisa básica del rock and roll es locura. Yo no he conocido el primer rocker ortodoxo, digámoslo así, entre comillas, o digámoslo, el Yo creo que primer. algo que tiene el rock and roll frente a otros géneros es cuando tú vienes, por ejemplo, el rock and roll tiene tres influencias grandes, que son el blues, el jazz y la música docta o la música clásica. Claro que sí. El blues, pues el blues es música muy folclórica, el jazz es una música más de academia por supuesto la docta es mucho más académica y mucho más estructurada. Claro que sí. En cualquiera de estas tres siempre estás enmarcado en algo. En el caso del folclore, pues estás enmarcado
a unos instrumentos, a unas temáticas, a unas líricas, A unos a contextos. unos contextos. En el caso del jazz puede haber un poquito más de libertad porque una de las esencias del jazz es la improvisación. En el caso de la música docta ellos son un poquito más estrictos. Lo que le Sí, dio el rock a los jóvenes, el rock and roll, a los jóvenes de los 50 y de los 60, pues fue precisamente una libertad creativa que no tenían y un medio para expresar una serie de de, ¿qué? situaciones, De de tensión. tensiones que tenían en su juventud o generacionales, porque recuerda que en la primera década, en la primera mitad del De la siglo década. XX, tuvimos dos guerras que marcaron o que cambiaron mucho el curso de lo que es Occidente hoy en día. Acabaron con Sí, muchos reinos, llegaron nuevas corrientes políticas, filosóficas, económicas. sí, fue Uh, una uh, uh, sí, fue como una transición de paradigmas y de conceptos predeterminados en los cuales los jóvenes empezaron a descubrirse, a descubrir y empezaron a fomentar y a hacerse partícipes de eso. Entonces, digamos que en pocas palabras, eso fue el rock and roll, eso fue un simple fenómeno de masas, pero más bien aplicado a la libertad y a la experimentación, porque eso en síntesis es el rock and roll, es como una experimentación, como lo decía Jimi Hendrix en su álbum The Experience. Esto no es rock and roll, esto es una experiencia. O sea, centrarse, enmarcarse e inmiscuirse en algo que usted ni yo conocemos a cabalidad, pero que es una experimentación, es una improvisación y aparte de eso, es un sentimiento que está moviendo y permeando a mucha gente. Entonces, en muchas de esas cosas es eso. Entonces, fue una ruptura completamente de un paradigma y de unos estándares y de unas percepciones muy, muy marcadas. Obviamente la cultura anglosajona y norteamericana eran muy dogma en esos aspectos, en lo que era sociedad, en la pronunciación de nuevas ideas o de nuevos conceptos, de tradicionalismos. Entonces ese tradicionalismo británico o el tradicionalismo norteamericano, sí, digamos, de tradicionalismos y de doctrinas también. claro, pero por supuesto que sí. Entonces, tan así que obviamente uno también de las cosas que nutrió mucho el rock and roll en Norteamérica, estoy hablando finales del 56, 57, obviamente fue la música, el R&B, el rhythm and blues y el gospel. Entonces eran vertientes, por ejemplo, el gospel era el camino por el cual las iglesias convocaban a sus jóvenes a cantarle alabanzas a Dios y se formó un género y una doctrina completamente que era el gospel. Y si no voy muy lejos, la mayoría de las grandes estrellas de jazz, blues y de rock and roll de la década de los 60 fueron, sus primeros pinitos fueron en la iglesia cantando gospel. Uh -huh. Entonces, podemos decir, conceptualizar en eso a Janis Joplin, Elvis Presley, Little Richard, Jimi Hendrix. Entonces, el gospel fue como ese piloto de rock and roll, pero que no era rock and roll, sino como una especie de género de alabanza y obviamente en esas iglesias se veía el fanatismo y como ese sentimiento de euforia por la música y por congregar gente y que esa música genere el efecto en las personas que levanten las manos y únanse conmigo, hermanos. Y ese fue como el piloto del rock and roll. Un gusto, pero en un espacio controlado y bajo unas premisas. Pero no deja de ser exactamente eso. O sea, una participación de un conglomerado de personas a las cuales les gustaba el género, les gustaban las personas que lo hacían y aparte de eso, se volvió como un club, como algo muy, muy sectario. Y el rock and roll en síntesis eso. Los guetos que habían de afrodescendientes que iban a escuchar jazz y El, blues. incluso el rock and roll pues puede ser también una secta Un un poco poco más más permisiva, diversa. diversa y más permisiva. Uh -huh. Porque es que si lo pongo en palabras de Jerry Lee Lewis, a él le encantaba irse a escuchar jazz y blues a un lugar donde solamente iban los esclavos, los que recogían algodón en Memphis. Entonces se volaba con el hermano de él y ellos eran de la escuela
cristiana ortodoxa, de esas cosas impresionantes, y entonces se iban a ver supuestamente, como ellos lo denominaban, a los chocolaticos a ir a escuchar música del diablo. Y obviamente eso fue una de las, digamos que fueron de las piedras angulares en la vida de Jerry Lee Lewis, el rock and roll. Y obviamente tuvo problemas y hasta sus últimas décadas como una estrella pública y como un rockero consagrado, porque ya después de un tiempo hacia adelante, digámoslo desde la década del 80 hacia arriba, ya fue un declive. El escándalo, él nunca pudo superar el escándalo de haberse casado con su prima. Con la prima. Entonces, eso es así Él pensó que estaba en Chernobyl. ¿Cómo era llamado? Claro. Shelbyville. En Shelbyville, y casarnos con nuestras primas. Sí, entonces, ese fue uno de los escándalos que nunca fue capaz de sacar adelante Jerry Lee. Era un artista nato, digámoslo así. Si él hubiese tenido un poco más de visión, cosa que no tuvo, hubiera sido la contraparte de Elvis Presley, porque estuvieron en la misma liga, con la misma disquera, con los mismos productores. Cuando Elvis se fue a la guerra en Alemania, cuando fue enlistado para irse para Alemania a prestar servicio militar, él quedó con el trono completo y no había nadie que le pusiera el pie a Jerry Lee en su afán de conquistar las listas británicas y las listas norteamericanas. Pero el cuento fue que no tuvo visión. A mi parecer no tuvo visión. No tuvo visión, no. Yo creo que simplemente no tuvo suerte con ese movimiento y esa situación le jugó una jugada. Una muy mala jugada, una muy mala pasada. Sí, digámoslo así, entre otros. No vamos a entrar en discusión, pero sí fue una cosa bochornosa para la sociedad norteamericana, porque eso nunca se había visto, y obviamente ellos son muy conservadores en ese aspecto, en lo que son las no, pues también fue el momento, la situación. Claro, y fue muy adelantado a su época, de verdad. Fue un ritmo demasiado adelantado a su época y algo que incendiaba la imaginación y el corazón de mucha gente. Y eso fue algo, digámoslo así, fue innovador en su época y fue demasiado pionero en su género y en su temática como tal. O sea, obviamente uno en los 60 ya lo logró conceptualizar mucho en California. Igual en esos orígenes del rock and roll, las líricas heredaba mucho, digamos, el tono juglaresco, no sé si se puede decir, del blues. Ellos cantaban cosas muy de su día a día, de lo que hacían, pero las temáticas se centraban mucho en canciones románticas, eran las que más vendían, canciones de amor, porque los jóvenes antes de eso, pues no, las relaciones no eran tan libres, eran matrimonios arreglados, eran otras épocas donde, bueno, no es como hoy en día. Pero luego ya llegaron tipos como Dylan, tipos como Cohen, y como usaron el rock and roll para transmitir ya un mensaje más profundo, un mensaje social, un mensaje político, ya no solo canciones de amor. Y por eso muchas veces, digamos, nosotros cuestionamos lo que pasa hoy en día, porque hoy prima más vender y cantar cualquier cosa con tal de que venda. En realidad sí estamos usando el rock and roll o la música para transmitir algún mensaje. Claro, no, es que fue una de las, digamos que fue la plataforma por excelencia fue como el teléfono, como dijo Andy Warhol, el teléfono para hablar con Dios. Entonces era como muy directo, era una conexión directa a 30, 40 millones de jóvenes que estaban en esa, obviamente tomando en cuenta de que estábamos para la década de 1960 viviendo el efecto baby boom, que por cada persona adulta habían 3 adolescentes con plata en el bolsillo y con una locura de hormonas y una cosa desenfrenada. Entonces eso era precisamente eso, hablar con Dios. O sea, era una cosa, conectarse directamente con una deidad, tomémoslo así, hablar con los Rolling Stones, o ir a ver de pronto a The Doors en el Hollywood Bowl, o ir a ver a los Beatles en el estadio Shea. Entonces es increíble, o sea, era una cosa
que rompió los paradigmas y rompió los estándares de todo lo que se tenía conceptualizado como música, como mercadeo, como merchandising, porque hasta esa época, hombre, uno iba en la década del 50, 58, uno iba a ver un músico en un, digámoslo así, en un conservatorio o En un club nocturno, en un restaurante, en un hotel. En un hotel, exactamente. Y eran Pero públicos que no pasaban de 150 a 200 personas. exactamente, para entrar usted, por ejemplo, a ir a ver de pronto un concierto, no sé, digamos, algo muy elemental, digamos, por ejemplo, en una feria del condado, por ejemplo, ir a ver de pronto a cantar a Bob Dylan o ir a ver a cantar a los Doors. Entonces era una cosa sorprendente y había gente que ni siquiera tenía la boleta, pero allá llegaba. O sea, sencillamente hacía proselitismo. Yo, no, es que van a tocar en, no sé, en California van a tocar tales bandas, entonces vámonos. Y hacían la travesía por toda la Unión Americana hasta llegar a California. Y eso se volvió como una especie de ritual para los jóvenes a finales de la década del 50, principios del 60. Eran emigrar de los lugares donde había tanta represión, tanta opresión, como tanto sectarismo, tanta como tantos sentimientos ortodoxos para irse a liberar a California, que fue el centro neurálgico del movimiento, donde usted podía encontrar gente emancipada, podía haber gente conviviendo digámoslo así, en unión libre con personas de otro color, las panteras negras. Bueno, eso fue un cóctel molotov increíble y eso se estalló y ardió y se regó por donde usted nunca pensó que se iba a regar. O sea, hizo temblar hasta los pilares políticos, económicos y sociales de un país. O sea, porque es que no fue un movimiento. Sí, eso no fue un movimiento de ahorita, de un momentico. No, pero igual fue algo que se fue gestando, porque Claro, detrás de ese rock and roll estaba todo ese movimiento hippie claro. que se gestó en los 60, pero que venía casi que cocinándose desde finales de los 40 después de las guerras, Claro, obviamente. con todos estos pequeños grupos de contracultura que surgieron y que en los 60 encontraron, digamos, la manera de unirse, de llegar a un punto común. Al final el hippismo no trascendió mucho. Sí, Es decir, digámoslo. uno hoy en día no ve un hippie joven, y si lo ve, No, pues es algo raro. no, ya, Los hippies que quedan hoy en día, hippies de esa época, pues si en esa época tenían 20, en los 60, pues súmale 60 años más, no, ya, tienen 80, 70, 80 años hoy en día. no, y aparte de eso, las tendencias fueron, digamos, determinantes a la hora de sectorizar ese público. Digamos que los hippies en los 60 eran vertientes muy diferentes de lo que podríamos contestar como un beatnik o un hipster. Entonces eran, en síntesis eran casi la misma vaina, pero unos tenían un espíritu más libre y más alejados del Sí, consumismo. son movimientos culturales y sociales con cierta filosofía y ciertos valores, unos por supuesto más extremistas que otros. Exactamente, más radicalistas que otros, pero en síntesis eran la misma joda. O sea, uno podía encontrar en un concierto de rock en California un beatnik y un hipster de la más alta alcurnia, pero que disfrutaba también la parafernalia de un buen concierto de rock and roll. Obviamente un hippie estaba como más como lo hablábamos ahorita, en el light spot, porque eran los que se estaban prácticamente apoderando del mundo y tuvieron un punto a la década del 67, 68 en el que casi lo logran, o sea, no fue ni idea de los medios y todo, no, casi lo logran, o sea, tuvieron la plataforma económica, social y política para haberlo logrado, pero no funcionó, No, o sea, la no funcionó. social sí, política no, pues, precisamente eso fue lo que les falló. Por eso No no, hubo norte, no hubo dirección, no sabían ni para dónde iban. no, pero o sea, Ellos obviamente, lo que sabían era que estaban revelados frente a varias cosas. sí, o sea, yo me refiero a lo que políticamente desde que fueron capaces de hacer mella a un extremismo político en la clase política norteamericana, por ejemplo, de hacer protesta y le duraron mucho tiempo haciéndole, digámosle, contracultura y fuerza, por ejemplo, al efecto de la guerra de Vietnam.
y hubieron movimientos durante mucho tiempo y tenían ideologías políticas muy marcadas, pero obviamente basados en premisas que eran un poco como liberales. Claro, pero eso también, eso sí estuvieron, pero no tenían el apoyo de la masa. Porque Claro. es más fácil ir a un concierto a consumir drogas y a tener sexo que irme a apoyar a un hippie también o a un movimiento de contracultura. Claro. Formalmente es más fácil enfiestarse que hacer algo Sí, serio, lo que quiero decir. Sí, obviamente, Beto. Entonces, eso fue, digámoslo así, a grandes rasgos, eso. Entonces, todo fue un cóctel que se mezcló y aparte de eso fueron añadiéndose a la copa coctelera ingredientes, onzas de hipismo, onzas de hipsterismo, música country, porque no hay que desconocer que hay muchos ¿cómo decías tú? No, dale, termina la idea. Sí, entonces, en esa coctelera se mezclaron muchos géneros, no solamente los nombrados hasta el momento. Hubo mucho de música de bluegrass, mucha música country, digamos que música folk, pero de ese folk underground que no era como ni muy conocido comercialmente ni tampoco desconocido en el ámbito de las tabernas y los bares y los pubs de Missouri, de Mississippi. Entonces o sea, todo fue un efecto colateral, o sea, fue un efecto de secuencia, fue una carga explosiva que fue detonando en secuencia. Inició y empezó a detonar y ese fuego primario abrió puertas a otro y otro y otro y otro hasta llegar a finales de los 70, en los que los 70 ya empezaron a hibridar en otros géneros y empezó a decaer un poco y empezó a surgir otros movimientos y fue una temática completamente diferente, pero no obstante se veía y se sentía obviamente lo que había sido en el pasado los movimientos contraculturales de los 60, finales de los 50 y principios de los 60. Los 70 bueno, te hago una pregunta. Los orígenes del rock and roll fueron en los años 50. Sí. Ya han pasado cerca de 60, 70 años desde sus Más o menos orígenes. mal contados. ¿Consideras que el rock and roll dejó de ser un medio de expresión de las generaciones más jóvenes? Beto, no podría decirte un sí rotundo, pero sí. O sea, creo que la plataforma del rock and roll como la premisa básica y como, digamos, como la generación original que dio gestación a esto, no es la misma, Beto. No, ni tú y yo somos los mismos que fuimos en la década de los 90. O sea, somos completamente... Ni yo soy el mismo que fui en la década de los 60. Sí, tampoco, obviamente. No, pero sí, no, te entiendo la idea. Sí, O sea, no fuimos lo mismo porque, digamos que si nosotros volteáramos la mirada 3 décadas atrás, digamos que era un mundo completamente diferente. Hablo de lo que logré yo experimentar. Yo soy generación del 83. Entonces, era prácticamente haber dejado los 70s atrás un poco y enfrentarme a los 80s, que fueron un movimiento completamente nuevo en cuestiones de política, ¿Sabes qué dime, creo que pasó en los 80? dime. La música y el rock and roll pues siempre fue un negocio y yo creo que una muestra de eso fueron los Beatles y con toda la propuesta de Brian Epstein. Ah, claro. Pero en los 80 gente fuera de la industria de la música se dio cuenta que también era un negocio y entró con cualquier cosa. Claro, obviamente, es que Y simplemente puso la fórmula para vender y gente que no tenía ningún background musical, hizo música, tuvo hits, no, tuvo... fue, perdona que te interrumpa, Betico, de ahí esa década fue que surgió la palabra Walking Wonder. O sea, Ajá. bandas que solamente tuvieron un solo éxito, un One Hit Wonder.
y fue fantástico, y fueron de los que hubieron cosas tan diversas como Mini Vanilli, como Vanilla Ice, Ajá. o MC Hammer, o fue exactamente esa década, o sea, no fue ni los 70s, ni los 60s, ni los 50, fueron los 80s. Entonces, como te digo, yo experimentando los 80s, la visión mía a los 80, en el 85, pues era muy reducida, era un niño todavía, o sea, yo vengo a Eres experimentar, un infante que apenas si caminaba. apenas y caminaba y mantenía pidiendo comida y juguetes y cagando pañales y otra vaina. ¿Todavía ya no pedís comida o todavía? No, sí, todavía, pero ya pido comida, pero un poco más elaborada, un poco, o sea, la premisa de pedir es un poco más elaborada que en esa época. En esa época era un poco más arcaica. Ajá. Pero, pero lo que me refiero es que uno llegó al punto donde, por ejemplo, la eclipse mío fue la década del 86, 85, 86. Entonces, estaban ya pues en furor obviamente lo que era la música, digamos, de esos movimientos, digamos, new waves, esos new waves, esas nuevas, Estaba el New Wave, estaba el synth pop. el progressive. Entonces fueron vertientes que lo fueron a uno llevando por su propia corriente, pero lo fueron a uno sectorizando en esos aspectos. Por ejemplo, no todo el que escuchó rock and roll en los 80s le gustaba Michael Jackson, habían algunos que no, pero Michael Jackson fue casi la década de los 80 completica. Y digámoslo así, habían otros que se inclinaban más por el pop, otros por el glam y otros que todavía guardaban la vieja premisa de los 60s y los 70s y Bueno, viraban a los 80s. el glam es uno de esos géneros de los cuales se dieron cuenta Que vendía. que el rock era un negocio y lo aprovecharon y lo volvieron un producto Una manufactura, casi que claro. industrial. Sí, eso fue una manufactura y Coja, obviamente. coja cuatro muchachos, despelúquelos, muchachos o Ponga, muchachas, despelúquelos, póngales póngale, cualquier canción con cualquier letra, cualquier verso, por supuesto, hay unos muy buenos, pero hay claro, otros que no trascienden. no, algunos que Y en esa misma línea del glam, un poquito converge con la del rock and roll cuando descubrieron que podían hacer baladas que vendían muy bien. Y entonces todo el claro, mundo se puso a hacer baladas rock. claro, y que fue la ecuación. O sea, es que de acuerdo a lo que hemos hablado hasta el momento, Betico, todas las décadas han tenido su propia ecuación. O sea, en los 50 fue una, la ecuación en los 60 fue otra, y en los 70 y en los 80 fueron otras, pero en síntesis tenían el mismo común múltiplo, todas, que era música. Y la música ambientada y enfocada a los jóvenes. Y los jóvenes de los 50, los 60, los 70, hasta los 80 son jóvenes, pero tenían perspectivas diferentes y aparte de eso tenían objetivos diferentes. Entonces, digamos que de los 50 que fueron la mejor generación del mundo, que querían casarse, tener una esposa, un perro que se llamaba Bruno o un perro Spike o alguna cosa en una casa con dos niños de cachetes rojitos y regordetos, para pasar a los 60 a tener una gama de groupies o de parejas libres, escuchar Grateful Dead y embarcarse en caminos donde solamente la percepción podía alcanzar esos límites y esos niveles, a los 70 que eran más o menos una vestimenta algo estrafalaria, con unas vertientes un poco no tan contraculturales, pero sí un poco más llevadas al mercantilismo y Yo digámoslo así. creo, yo siempre he pensado que la segunda parte de los 60, donde hubo toda esta revolución del rock and roll, porque al principio teníamos unas bandas que vendían, teníamos Beach Boys, Beatles, Rolling Stones, The Animals, ya a partir del 66 más o menos, 66, 67, que hubo un boom de bandas y de experimentación, yo siempre he visto eso como si a la gente le hubieran dado un choque eléctrico y hubiera quedado Sí, como en catarsis, claro, no, obviamente. no, sí, pero lo que quiero decir es como en catarsis, por supuesto,
pero en un estado como como en un shock. Sí. Porque todo el mundo estaba haciendo, pero nadie sabía qué estaba pasando en realidad. Claro, quedaba, Los 70, ya como que ese shock pasó y la gente, por ejemplo, tomo una de las superbandas, Crosby, Stills Nash, tuvieron sus bandas en los 60, pero Crosby, Stills Nash fue una propuesta un poco más organizada musicalmente. Emerson, Lake and Palmer. Que se desarrolló Emerson, Lake and Palmer, lo mismo. Ellos venían de Nice, venían de King Crimson y venían no recuerdo el otro grupo. Pero lo que digo es que después de este shock en el que estuvo todo el mundo cultural, pudieron visualizar y proyectar mejor sus proyectos. Lo mismo, 69, 70, los Beatles se acaban y cada uno toma su camino. Uno se va a hacer cosas solo y a colaborar, el otro se va y forma The Wings. Sí, eso es Paul McCartney and Wheat, sí, señor. George Harrison también sale a hacer sus proyectos Ringo solo, Starr, a sí. colaborar con otros artistas. Clapton, que venía de varias bandas, venía de Jarvis, venía de, de John Mayall and Bruce Breakers, de Cream, de Blind Faith. Sí. Por ejemplo, Sigue ahora, loqueando un poco porque él sigue con Derek and the Dominos y tiene otro proyecto que no recuerdo cómo es, pero ya luego sigue solo y empiezan como a madurar musicalmente sí, en los 70. Ya en los 80 llegan otras escenas, como las que decías, el New Wave, llega el synth pop, llega el glam, algunos de ellos con un trasfondo un poco más, más notorio, digámoslo así. otros un poquito más enfocados al negocio, Claro que sí. Entonces, pero igual cosas muy interesantes. Yo creo que el rock siempre ha tenido cosas interesantes, sí, entonces, por pero ejemplo, creo que han existido épocas un claro, poco más prolíficas, claro, obviamente, productivas. Eh, sí, y Tuvimos una, unas épocas terribles. Yo creo que la segunda década de los 90 no, fue una cosa rara. sí, no, pues entonces a eso iba el punto mío. Entonces, digamos que todas las décadas han tenido esa premisa y todos han tenido sus íconos y su representación iconológica a lo largo de la historia y de estos 40 años que los definimos como las décadas musicales de la historia universal. Pero en los 90, como tú y yo la conocimos, hubo un paréntesis y una ruptura de un paradigma completamente diferente, pero basado también en esos espíritus y en esos sentimientos que los vimos en los 50, en los 60 y en los 70 y en partes de los 80. Quiero que lo nombres tú, un hombre de Aberdeen en Washington. Entonces, este tipín flaco, algo desgalamido. Un un sujeto que debió haber cumplido 52 años hace 15 días. Exactamente, estamos hablando del señor Kurt Cobain. Entonces, este tipo vio lo que no vimos en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. O sea, todos hablaban de rock and roll, pero todos hablábamos de locura, pero no una locura llevada al sentimentalismo y al desazón de ser un ser humano vulnerable, oprimido. Todos buscaban ese medio para hacerlo popular, pero no para deprimir a la gente. Kurt Cobain sí lo logró. O sea, se conectó con una generación que decirle, mire, yo no soy diferente a usted. Yo soy como usted, pero yo no quiero ni la ¿No? fama. Y Sí, él no lo hizo, y él no lo hizo intencionalmente. Eso no, fue serendipia. exactamente, eso fue como una especie de improvisación o como algo muy nato en él. Entonces, para esa década, todo el mundo creía en los discos, en los sellos discográficos, en la revista Vogue, en las modelos, en los talk shows, en los realities, en lo que digámoslo así, en las gestaciones de los primeros realities que se vivieron a finales de la década de los 80, principios de los 90. Y eso fue lo que a Kurt Cobain lo motivó, lo llevó hasta donde lo catapultó.
esa, Ajá, como, esa forma como tan extrovertida y como tan original, tan genuina de ser. Y obviamente tanta genuinidad y tanta genialidad en un solo individuo lo llevó también a deprimirse más de lo que él venía. O sea, ujú, era de esa música que usted escuchaba y decía, pero es que lo que él dice lo siento yo a veces cuando estoy en mi cuarto. Y entonces ajá. fue una conexión muy directa con los jóvenes, con ese lado salvaje, con ese lado, digámoslo así, con ese fauno que todos los jóvenes tienen. Entonces, Cabe resaltar y que muchas personas no lo perciben. Kurt Cobain no era el macho alfa del rock no, and roll de los 80, no, porque señor. comenzó a venderse esa idea. Recordemos personajes como Gene Simmons Ah, claro, en The Kiss, claro. O por ejemplo, o Joan Sebastián, el de Joan Skid Row. Sebastian, bueno, habían varios. Muchos, Estaba sí, había. Lemmy, estaba James Hetfield al final de los 80, Estaba que Joe era Ramones de los Ramones. Joe Ramón, estaba este loco de Sex Pistols. Johnny Rotten y ¿cómo es que se llama el otro? Se llama Sid Vicious. Sid Sí, Vicious, que era el malandro, el maloso, el macho alfa, que no, este tipo sí. no era el alfa, este tipo No, era bueno, por allá adelante, era el beta, del beta para sí. abajo. No, era el Y, beta, o podríamos decir que era el gamma, porque es que ni llegó a ser un beta como tal, porque aunque sea un beta, tiene aspiraciones a ser un alfa, pero no, este era un tipo que tenía algo para contar, algo para decir, tenía unas emociones cruzadas, unos resentimientos, unos complejos, y el tipo simplemente empezó a expresarlos a través de sus letras y de su claro, música, y de alguna manera en el mundo había mucha gente como él y se identificó. claro, y logró eclipsar eso a finales de 1991 y principios del 92 con esa bomba mediática que fue el Nevermind. O sea, el Ujú. Nevermind fue el antes y el después de la década de los 90. O sea, antes de 1991, o sea, nunca habían, digámoslo así, un sello discográfico había tenido la genialidad de poner a alguien a hacer algo, pero obviamente siendo guiado, o sea, todos eran bajo una premisa de que queremos hacer música, pero este tipo se consiguió uno de los mejores ingenieros de sonido de la época, que es el señor Bushbeck, y le soltaron a este grupo de muchachos que estaban prácticamente se estaban comiendo el mundo a mordiscos. O sea, Ujú. en las listas de éxitos y obviamente en las listas de popularidad, Kurt Cobain y Nirvana estaban por encima de Michael Jackson, estuvieron in the top of the pops por encima del rey del pop. Ujú. Entonces empezaron los jóvenes a pronunciarse y se volvió como esa nueva ola de los jóvenes para los jóvenes y por los jóvenes, pero de una forma un poco más revoltosa, y de ahí surge también el término grunge, porque ni siquiera existía la palabra. Ellos mismos la gestaron, la palabra grunge. Y el movimiento grunge de los 90 fue como el movimiento hippie de los 90, pero obviamente ya con una participación política, pero llevada al anarquismo y llevados de pronto como a los desórdenes públicos y a la... No, yo creo que era un poquito menos extrovertido el grunge. Claro que El sí, grunge viene pues deriva, tiene muchas de sus raíces en el punk, en el y el punk, punk sí es totalmente anarquista político, y rebelde, anarquista. El grunge no tanto, el grunge es un poquito más introvertido, más problemas míos, más problemas personales, más cosas sí, que pasan en mi círculo más cercano. sí, 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 Eh, y bueno, y lo mismo, Nirvana lo metieron allí. Ellos no se inventaron el género, no, no, ellos tenían absolutamente un nada. estilo, y caben dentro de las características de este género con otras Completamente. bandas. eh, y fue, digamos, un movimiento muy corto, lo mismo que el movimiento hippie en los 60. Claro, entonces, El digamos, boom fue en unos años, 4 o 5, y luego se sí se empieza a degradó. degradar. Sí, se degradó.
Pero algo que sí nos dejó la década de los 90 fue eso, Beto, que fue como el abanico en el que todos tuvieron una arista o una letilla. Entonces, por ejemplo, en los 90 se escuchó otra vez música de los 60, de los 70, de los 80 y estuvieron presentes y estuvieron nuevamente en el ojo público, en el light spot, y se volvió a gestar este fenómeno que estabas hablando tú ahorita, de que los mercachifles, como se le conocen, o los gentes de merchandising y de mercadeo, volvieron a tener, hombre, esto se puede volver a reencauchar y volver a vender. O sea, en palabras de Santiago Moure, época de volver a vender viejas canciones de música para sacar un nuevo álbum. Entonces, era exactamente eso. Empezó a ser un fenómeno muy curioso en el que los que tenían discos de acetato, oh sorpresa, no señor, porque ahorita se los vamos a vender es en CDs y en ahorita, no, perdón, en cassettes, de los cassettes al CD, del CD a los videodiscs. Bueno, por ahí hubo uno en intermedio que fueron los minidisc. Claro, pero es que eso fue, digamos que esa fue una de las plataformas más ambiciosas de Sony, los minidisc. Entonces, y los MIDI. Entonces, eso fue una plataforma que la historia, no sé si tú la conoces, pero fue uno de las grandes epifanías de Sony y también fue como su archinémesis el mismo. Pasó exactamente en la década de los 70, principios de los 80 con el Betamax. O sea, el Betamax tenía muchísima mejor calidad que el VHS y la plataforma era mejor, tenían mejores cintas porque esas cintas se las estaba dando Eastman Kodak. Ellos tenían el contrato con Eastman Kodak y Eastman Kodak tenía unas cintas magnéticas del carajo y ellos tenían el prototipo para que hubieran podido ser la plataforma mejor vendida en toda la década del 80 y no quisieron. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesó eso. O sea, Sony en ese momento, como era una compañía japonesa, los japoneses son muy sobrios a la hora de volverse famosos o de apoderarse del mundo como las compañías norteamericanas. Ellos hicieron mercadeo en Estados Unidos y obviamente, claro, vendieron con su Sony Betamax y tenían una calidad y una cosa impresionante. Pero lo que no vieron fue eso, el formato y la plataforma. Obviamente, eso fue una ecuación exponencial. A mayor popularidad, más material y a más material, mucha más, digamos, calidad y necesitaban más espacio. Cosa que Sony dijo, no, a mí no me interesa eso. Y los de Panasonic y las demás plataformas como fueron General Electric y otros que también incursionaron en esa época dijeron, hombre, nosotros tenemos en la plataforma de VHS más tiempo, nos rinden las cintas más, un poquito menos de calidad, pero tenemos el rango de que ustedes van a poder grabar más en esto. Y ese fue el error de Sony. Él fue el primer error grande de Sony, porque perdieron millones de dólares en ese negocio, porque ellos no quisieron aumentar de los 90 minutos por cinta, lo que sí hizo Betamax, que sí fueron 120, 140 minutos por cinta. Con el cuento del EP, el LP y el SP. Entonces, eso fue obviamente las plataformas fueron llevadas al extremo de que Sony se fue a lo más sobrio y se quebró en esa competencia, fue el primero que se quebró, porque el Sony, mientras el Betamax vendía una unidad, los VHS se vendían como pan en una horneada. O sea, eran 70, 80, 100 unidades en un fin de semana, así de sencillo. Con el boom de MTV eso se acrecentó a niveles exponenciales. Entonces, ese fue digamos que fue su propio enemigo. Ahora retomando el tema con el del cuento del MIDI, pasó exactamente lo mismo. Fue como el minidisc. Sí, el minidisc, el MIDI, el minidisc, y había otro, que no me acuerdo cómo es que se llama, que era parecido como a los cassettes de 7 pistas de los 70, que era un casecito en el cual usted lo metía y podía almacenar en una memoria. El cuadrado. Exactamente. Esa plataforma de Sony, él fue como lo que Steve Jobs visualizó, un reproductor serio,
para una persona conocedora, para una persona que quiere algo muy, 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 muy sectorizado, algo muy específico. Pero Sony volvió y la cagó con ese cuento, con una exclusividad y que no quería ser partícipe en una multiplataforma que fuera pero donde le hubiera pegado lo hubiera reventado. Donde la saque, o sea, hubiera sido... Ahí es donde está el riesgo de apostar por estas nuevas tecnologías y estos nuevos formatos. Pero mira, entonces tú que eres un fanático de Steve Jobs como yo, lo que hizo Steve Jobs con el iPod. O sea, él se arriesgó en un momento coyuntural de la historia de la historia universal, en la que obviamente el surgimiento de Napster, de las computadoras, de los microprocesadores, de los microchips, abrieron una ventana que no fue posible volver a cerrar. O sea, el boom de la tecnología, y él vio eso. Él vio que las computadoras y las interconectividades entre plataformas eran una realidad y una necesidad. No era algo de que fuera de compañía o que fuera por orgullo o por egos corporativos. No, él visualizó Mac y visualizó iPod como eso, como la transición entre si un brazo está conectado al torso y el torso a un esternón y a un abdomen y a unas piernas. Todo era interconectividad, o sea, no puede existir una plataforma que se sostenga sola. O sea, necesita de la interacción y de ese... Sí, ya la tecnología estaba, solo faltaba el tipo que dijera que debía ser de esa manera. Exactamente. Y eso lo vemos, por ejemplo, hoy en día. Yo no conocía, yo descubrí apenas esa plataforma este año, Kodi Media o Kodi TV. Kodi TV, claro que sí. Que básicamente es el software que te permite tener tu propio servidor de medios. Es decir, tu propio dispositivo de streaming en el cual reproduces el contenido que ya tienes, tu música, tus películas, tus libros, tus cómics, que eso, digamos, es una respuesta europea. Ellos no son tan comerciales como en los Estados Unidos a lo que es Chromecast, Fire TV, Apple TV. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Kodi te unifica lo que hace 20 años era una góndola con LPs, otra con cassettes, otra con VHS, otra con... Es tu home media, tu propio dispositivo de medios. Claro, Betico. Entonces, digamos que para esa época todo el mundo lo veía como grandes corporaciones en las que eran, digamos, independientes y aparte de eso eran muy sectarios. Y mira que volvemos al ejemplo de lo que hemos visto. Las compañías y los géneros musicales y las aplicaciones y la tecnología se vuelve sectaria. Entonces, digamos, imagínate que, por ejemplo, a Steve Jobs, que sí lo vio, hombre, no haber, digamos, quedado, por ejemplo, como él siempre se jactó y se burló del gran gigante azul que era IBM, que no le decía sino en palabras vulgares, era un copión, un copietas y un falto de creatividad. Lo mismo que Bill Gates, como él lo definía, que era un copión de gafas grandes y que era un hombre sin talento, que solamente se apropió de ideas de otros y formó su imperio. Hombre, que se hubiese gestionado ese sentimiento de interconectividad y de que las plataformas no son estándar. Las plataformas tienen que ser de libre albedrío y de libre conectividad. O sea, por ejemplo, que uno hubiera podido decir que la Betamax fuera reproducible en el VHS. Puta, así como dice la expresión en Facebook, ¡boom! O sea, era un estallido mediático, hubiera sido una cosa impresionante. O haciendo como una especie de mofa, si los de Blockbuster hubieran aceptado el contrato de Netflix, no se hubieran quebrado. O sea, hubieran sido Blockbuster en una plataforma, en app, conectada en streaming. Pero bueno, no, yo tengo que verificar bien esa historia porque soy un poquito escéptico a
a la historia que uno oye. Pero sí, tienes razón, hay que saltar las diferentes Claro, olas de innovación. claro, entonces, por ejemplo, esa historia, aunque eso no se ha confirmado como tal, como tú lo decías, pero dicen las malas lenguas que eso fue así. No, pues yo no sé si esté o no, simplemente que yo no he tenido el tiempo de mirar si, Sí, el si eso cuento fue es, así o no. en teoría, como dices, yo he leído muchos artículos acerca de eso. Fue que sí, en la época, en los finales de los 80, principios de los 90, Blockbuster era, digámoslo así, el Tower Records de las películas en Estados Unidos y toda la Unión Americana. Uh-huh. Entonces era un símbolo de calidad, de prestigio y de conectividad y accesibilidad, porque en todos los barrios de la Unión Americana había un Blockbuster cerca a tu casa, como un McDonald's cerca a tu casa también. Uh-huh. Entonces ellos comenzaron con esa de exclusividad, Beto. Pocas, habían videotiendas que no eran del consorcio Blockbuster, pero habían. Uh-huh. Entonces ellos se volvieron muy, digámoslo así, sectarios en eso y trataron de volverse como dueños de su propia franquicia y de tratar De amarrar el negocio. Exactamente, y esa fue su perdición. O sea, cuando supuestamente llegaron los inversionistas de Netflix y los que sacaron la plataforma Netflix, dijeron, vea, es que la tecnología va a ser, nosotros vamos a llegar a este punto. Y entonces es lo que dice Randy Marsh en South Park, cuando él le venden un Blockbuster que él lo compra en $70,000 y que fue el negociazo de su vida, pero hubiera sido el negociazo de su vida 15, 20 años antes. Uh-huh. Entonces, exactamente fue eso, fue una cuestión de egos corporativos y de no dar pie a eso y como digamos de cortar esa conectividad. Entonces, Uh-huh. digamos que si ellos hubieran sido de visión un poco más amplia de que en cualquier tienda hubieran productos blockbuster, no se hubiesen quebrado. O que hubieran aceptado que en otra plataforma streaming hubieran cosas de blockbuster. O sea, Uh-huh. en Netflix, material blockbuster. O una franquicia de blockbuster en Netflix. Uh-huh. Pero no, ellos no vieron ese mercado y se quebraron por ese lado. Entonces siempre le ha pasado muchas veces a eso, digámoslo así. Y la gente no deja de ver películas, y la gente No, no deja de oír música, simplemente cambia el medio, el modelo de negocio del intermediario, exactamente. Y la y los que se plataforma quiebran es porque no son capaces de de, llevar a eso de al próximo. reinventarse a las nuevas generaciones. Es, por ejemplo, ahorita con el Blu-ray, decían que era un fracaso y el Blu-ray en Estados Unidos es una de las plataformas más ávidas que hay, está, pero no han podido derrocar el DVD porque es que el DVD tuvo una plataforma mucho más amplia que el Blu-ray. No, Al pero Blu-ray, nuevamente, todo eso tiende a acabarse porque las nuevas generaciones claro, ni compran Blu-ray ni compran DVD. ni Ellos acetato directamente contratan con con Netflix, Vudu, con Netflix, con con el que Hulu, sea, y ya. Es decir, los románticos que nos aferramos a ciertos formatos, sí. a que nos acostumbramos. Eso No, hablaba yo con mi hermano en referencia con el mono, un saludo al mono, hombre, que ese mono es una maravilla. en Ese referencia a mono, los videojuegos. exactamente, mono. Yo le decía, hombre, a mí me llama mucho más la atención eh, retomar un juego de una consola 20 retro años, 20 años, 30 años después. hoy en día. Me llama más la atención eso, a ponerme, por ejemplo, con cosas de realidad virtual, con juegos y dispositivos de realidad virtual o de realidad aumentada, que por supuesto me parecen muy interesantes, por supuesto los voy a disfrutar, por supuesto en algún momento compraré alguno de esos, pero digamos que existe en cada uno de nosotros, hay un retromaníaco, Claro, no, Beto, por lo que y sea, por la sí, música, por la sí, comida, por los videojuegos, por historias, por libros, lo que sea, claro. pero cada uno tiene lo mismo que dentro de 20 años, los jóvenes de hoy en día que ven Netflix no van a entender cómo los jóvenes de dentro de 20 años están viendo películas de otra manera totalmente diferente que en este momento ni me imagino. Sí, entonces, exactamente es eso, Beto. Digamos que a mí, hace 4 semanas me pasó exactamente lo que me acabas de describir. O sea, yo fui de los de la generación PlayStation.
Uh-huh. Y fue la generación PlayStation, fue uno de los primeros en mi barrio que tuvo PlayStation. Ajá. Y eso fue, digamos que tener un PlayStation era como tener un, no sé, un convertible, un descapotable en los Estados Unidos a finales de la década del 50, principios del... Era un lujo, o sea, tener... Al principio era, incluso al principio era muy raro porque en Colombia y de la zona de la que nosotros somos, era más popular eh, Family o Nintendo, Claro, no, el Family o Super el Famicom, Nintendo, sí, eran el Creation, porque es que mira, si nos pero vamos, llegó el Play y al principio el PlayStation no era tan popular. pero era Era muy el de chico lujo, raro, pero luego sí, se volvió popular y mira lo que va hoy en día. sí, Va en la era muy cuarta lujo, generación sí. y es quizás una de las consolas más vendidas. Es que mira, Eh, exactamente, volvemos al mismo punto, Beto. El egoísmo de interconectividad entre las dos grandes, entre las cuatro grandes familias de los videojuegos que fueron Atari, uh-huh. fueron Nintendo, PlayStation y Microsoft Xbox, o de lo que fue Y Microsoft Sega. y Sega. Pero es que obviamente Microsoft llegó tarde, Microsoft, sí, pues tarde no, llegó a la consola de ya frío, 128 bits. ya llegó fría. Entonces, digamos que las interconectividades fueron el grande acabose de esos grandes juegos de antaño. Entonces, digamos que si esto ahorita se está viendo, es ahorita. Hombre, No, si una... pero es que mira lo particular de las cosas. El, un primo de Marce que está pequeño, debe tener 6 años o 7 años, que tiene un Nintendo Switch y ahora está jugando, tiene varios juegos y uno de los que tiene es Pokémon. Pokémon, Resulta que yo aquí en el celular tengo el emulador de Game Boy Advance y tengo Pokémon Zafiro. Zafiro. Yo estaba jugando, yo no recuerdo, yo estaba jugando cuando él llegó o bueno, el tema fue que el tipo me vio, le pregunté si quería jugar, lo tomó, jugó 40 minutos, cogió 20 Pokémon o los que haya cogido. El tipo ni preguntó, hombre, esto es un Nintendo Switch, esto es un Wii. Nada, No, él vio el juego y es un juego, Zafiro, puede ser del año 2004-2005. más o menos. Es Sí, decir, sí. hace 14 años más o menos, el tipo ni se dio cuenta. Entonces, eso nos demuestra también cómo el consumo La eh, adaptabilidad del consumo. está un poco viciado por el marketing, por la comunicación y por lo que en realidad las compañías quieren vender. Lo Claro, que claro. quiero decir es que un niño de 6 o 7 años y preguntó si el juego era nuevo, si era de Nintendo Switch, si era auténtico, pues original me refiero. Sí, no le No, interesó, sino que es Pokémon y a jugar, es no es más. Pokémon y a jugar. Y A jugar. seguramente si uno le da el mando o el control del Wii, lo pone a jugar Mario Tennis y él ni pregunta y empieza a No, revolear la dale. mano y a jugar. Exactamente. Entonces, como te decía, a mí me pasó hace 4 semanas cuando por fin pude tener en mis manos una copia del nuevo Resident Evil Remake que salió. Y obviamente yo fui de la generación PlayStation y uno de los primeros juegos que tuve en PlayStation fue eso, Resident Evil 2. Uh -huh. Entonces, digamos que vuelve el tema, obviamente, otra vez. O sea, el hecho de que usted pase de plataforma, de una plataforma de 32 o de 64 bits a una plataforma de 128 bits o plataformas de mucha más envergadura como las de ahora, Ajá. no deja de ser exactamente eso, Beto, lo que tú acabas de plasmar con el chico del Pokémon. O Uh sea, -huh. Resident Evil en la década de los 90 fue Resident Evil. Uh -huh. Y tenía los polígonos y mapas de 64 y de Y los 128 bits. píxeles creo que eran triangulares, ni siquiera eran Triangulares. cuadrados. Pero lo que no ven, lo que vendió ese juego no fueron los gráficos como tal, sino la historia como tal. Uh -huh. Los personajes que eran tan bien nutridos y también, o sea, también, así como dicen vulgarmente, eran demasiado bien promocionados y demasiado bien guionados. El efecto Friends. O sea, digámoslo así, Friends no era uno de los mejores programas que tuvo la televisión, los mejores sitcoms,
pero fue demasiado bien guionado porque tenía los 7 mejores guionistas de la Unión Americana haciéndole los guiones y los personajes que eran entrañables. O sea, el programa era una huevonada entre comillas, porque hacer un programa como Friends, unir a estrellas de primera línea como fueron Jennifer Aniston, como fue Luke Perry. Bueno, estrellas después, pero al principio no eran nadie. Acuérdate que Matt LeBlanc, sí, Matt LeBlanc. El tipo antes de eso no lo conocía y lo único que tenía creo que era el comercial este de Coca-Cola, donde se tomaba el aviso. Sí, claro. Entonces, estaba Jennifer Aniston, había participado en El Duende, de Leprechaun. Sí. Esta otra chica había participado en Screen, creo, y en otra ahí que no. Sí, pero entonces, pues, no era pues. Phoebe venía de una participación. De hacer pinitos en cine. No, y en esta serie con Helen Hunt, sí. Mad About You. Sí. Entonces, era una de las meseras, creo. Bueno, en fin. En fin, entonces, tomándolo el punto de vista desde eso, Beto, o sea, los personajes se volvieron entrañables, como en su tiempo fue Seinfeld, que los personajes, por ejemplo, el personaje más representativo de Seinfeld era Kramer, no era el propio Seinfeld, sino Kramer. Entonces, Cosmo y Kramer, era una cosa loca. Cosmo Kramer, sí. Una cosa loca. Entonces, exactamente eso. Digamos que los personajes han tenido evoluciones y en los videojuegos eso ha sido muy, digámoslo así, muy tangible y como muy recio a la hora de ver las transiciones. Por ejemplo, Mario de 32 bits, como lo vimos tú y yo, que yo estoy seguro que tuviste, el primer Mario que viste fue en uno de un Watch, ¿cómo es que llamaba la plataforma de Nintendo? Que eran unos cuadritos que se abrían a la mitad. Game & Watch. Game & Watch. Yo ¿Sí tuve dos. Sí, era un Game & Watch. Exactamente, era un Game Play and Watch. Play no era un Game & Watch. Estoy seguro que es Game & Watch. Sí, Game & Watch. Sí. Entonces, el primer Mario que lo jugué en un Famicom, que es la versión japonesa del Nintendo, del NES, sí. Del Nintendo Entertainment System. Y yo conocí a Mario en Donkey Kong. Donkey Kong, exactamente. Yo lo vi en Donkey Kong y en que era como una especie de versión, cuando yo lo vi, que era como un Mario Bros, que era como un bomberito. Entonces, como no se lograban definir si ese sí no me tocó. Sí, a mí me tocó en un Game & Watch de esos, que era un bomberito y era Mario. Se llamaba Mario de Fireman, algo así. Entonces era como una estación de bomberos y él era apagando incendiecitos y huevona. Esa fue mi primera acercación con el Mario. Después del Mario y si no estoy mal, Mario al principio era un carpintero, ¿no? Exactamente. Él no era un fontanero al principio, creo. Era un carpintero. Pues por esa la indumentaria. Me queda la duda, pero por ahí va la. Creo que sí, exactamente sí, porque yo lo he oído muchas veces nombrar desde ese punto de vista. Entonces, pasar de una plataforma de como fue ese Game & Watch a pasar a una plataforma como fue el Famicom, como el Nintendo, fue el Super Nintendo, el Nichiman, que fue la versión japonesa del Super Nintendo como tal, pero fue una propuesta no por Nintendo, sino por otra compañía, que era una plataforma llamada Nichiman, que era como un Family o un Super Nintendo así muy elaborado. Ajá. Digamos que los personajes han pasado por esa transición. Ya Mario no es lo que era antes con un aspecto como un poco más adulto, como era como un personaje como de poca trascendencia, sino que empezaron a ondearlo y lo volvieron un poco más juvenil, más ágil, más jovial, más italoamericano, porque el estereotipo de que él era italiano se lo vinieron a cranear a finales de los 80, principios de los 90. Digámoslo así, el que él era italiano. Entonces, me pasó, o sea, todo con esa conectividad de las plataformas y de los personajes, me pasó con Resident Evil hace 4 semanas.
Tengo para decirte que el juego es espectacular. O sea, la plataforma, los gráficos, la ambientación, digamos, la semiótica de lo que es la interactividad entre el jugador y el juego, pero perdieron demasiado el horizonte con lo que era el juego de Resident Evil. Porque Resident Evil, algo que tenía muy, muy marcado y muy precedente, que era leer, Beto. Usted hacía icono y con el X miraba los textos, que era lo que le estaba diciendo, por ejemplo, en un escritorio o al leer una fotografía. Este Resident Evil no tiene eso. Entonces es lo que hemos visto y lo que hemos estado hablando durante los últimos 40 minutos más o menos. Que nosotros hemos dejado de ver las cosas como se ven por los egos. Por ejemplo, digamos que ya usted no juega un juego difícil porque qué jartera, yo entro es para divertirme, para desestresarme, no para estresarme, sino voy a coger la tercera estrella en el cuarto mundo. O sea, eso ya no es un juego como los que tú y yo jugábamos tratando de sacar las 64 estrellas de Mario 64. ¿Sí me entiendes? Entonces, los jóvenes ya no les interesa eso, como el caso no, yo creo que sí. Yo creo que el punto es que nosotros, vuelvo a lo mismo, dentro de cada uno de nosotros hay un retromaníaco. Hay un ñoño, sí, un ñoño Nosotros estamos aferrados a un poco a la nostalgia de lo que nos tocó, de las consolas que nos tocó, de los tipos de juego. Sí, claro. En fin, yo hoy en día pues quiero construir una consola retro con un Raspberry y varias veces repaso los juegos de Famicom que quiero jugar, que fue quizás la primera consola que yo, no que tuve, pero que sí exprimí mucho. Sí. No, Beto, y mira, entonces... Pero no, hoy en día hay cosas muy valiosas, mira, incluso entonces, la línea o la tendencia retro se está volviendo muy popular. Sí, no, claro, Betillo, yo te entiendo eso, ¿no? Entonces, mira, el cuento es este, Beto, ¿cómo te parece? Que bueno, yo viendo Resident Evil y los juegos sí me pareció genial, del putas, pero le faltó eso, entonces, no obstante de eso, me dio ese hábito, como esa nostalgia como de los juegos retro, de leer, del Final Fantasy para NES o de la leyenda de Zelda para Nintendo. Entonces me dio por el arranque por comprarme una consola retro. ¿Y con qué terminaste? No, entonces fíjate que me pareció, lo tuve todas, estuve haciendo la inspección de mercado a ver en Mercado Libre si lo conseguía, una consola retro, digamos una Nintendo, una Super Nintendo, pero que estuviera en óptimas condiciones y unos buenos títulos como para volver. Entonces, yo te había comentado que hace como unos 2 años me dio por comprarme un T-Box. Ajá. Una caja para volver Smart TV, un televisor que no es Smart TV. Entonces, oh carajo, por ahí me vi me soplaron el dato de un emulador para Android que hace exactamente todo lo que hace una consola retro. Solamente fui, compré el control USB, lo conecté y corrí la aplicación y volví a jugar esos juegos que hacía 20, 30 años. ¿Cuál estás usando? ¿RetroPie o Recalbox? Estoy utilizando uno que se llama, ¿cómo es? Retro Game. Sí, algo así. Sí. Él tiene otro nombre comercialmente, creo que viene de otro proyecto, sí. Y entonces hay una página que se llama Cool Rooms y están todos los rooms que tú quisieras, de los que ni siquiera llegaran. Vamos a aclarar algo, esto es en carácter experimental, esto es en pro de la ciencia. No le estamos diciendo a nadie que vaya y lo descargue. No estamos haciendo propaganda, no. Simplemente estamos aquí hablando de eso. Entonces, fíjate que la máquina que yo tengo, este T-Box, es un procesador de 4 núcleos, tiene 2 gigas en RAM, y aparte de eso tiene una resolución de 1020 por 1040. Entonces, digamos que carajo, corren esos juegos como si fuera la ¿No era 1080 por 720? No, el mío tiene un poquito más de amplitud. Porque me diste una resolución cuadrada. Perdón. ¿Cómo te dije?
1020 por 1040. Entonces es 1020 por... Sí, puede ser por ese 7, sí. Entonces, como te digo, excelente, hermano. ¿Y qué me costó? El control que me costó 20,000 pesos Ajá. y bajarme de internet los ROMs. Y Bueno, tengo una todo en herramienta. carácter experimental y en pro de la ciencia. Entonces, Pero, sentarse, sentarse uno a jugar Battle todas 30 años después es una cosa del putas, hermano. No ¿cuál, jugar cuál? Battle todas, como Ah, los sapos guerreros, uy, una ajá. cosa. O de pronto volver a jugar la leyenda de Zelda 30 años después y es una cosa loca. Bueno, Mr. Dean, inicialmente íbamos a abrir un episodio, hablar 20 minutos, llevamos 75. Una cosa loca también. ¿Te parece si cerramos y más bien dejamos el pie para un segundo episodio Me parece perfecta la idea, Beto. de esta segunda etapa? Sí, perfecto que sí. Que este sea como la obertura para esto. Bueno, esto es un bonus track que hicimos de Rock and Caffeine, un proyecto que comenzamos Juanjo y yo, un podcast hace 2 años, conversando un poco de rock, de la historia del rock, la historia detrás de los músicos, de las bandas y bueno, muchas veces también de sus amigos y familias que también intervienen mucho en esto. Y bueno, Juanjo, muchas gracias nuevamente por responder al llamado. No, Las ganas de hacer nuevos episodios siempre han estado, pero no hemos podido coordinar. Y ahora un sí, poco con nueva infraestructura y un poquito con las mentes más frescas, pues volvemos a hacer Rock and Caffeine. Vamos a ver si lo convertimos en algo frecuente, que a mí me encantaría. claro, Betico. Y bueno, muchas gracias, Juanjo. ¿Algo más para agregar? Betico, solamente me queda agradecerte. Obviamente es como volver así, ahora que estamos hablando de los retos, como volver 2 años atrás y volver a tener ese mismo, como ese mismo ímpetu y esas ganas de volver a hablar de cosas que por muy viejas que sean, todavía tienen público de salida y como que despiertan todas esas susceptibilidades y como todos esos, esos sentimientos encontrados en el que volver a hablar de la música que oímos, de los juegos que jugamos, de las cosas que dijimos y de los programas que hicimos, es una cosa mágica, o sea, es volver a volver al pasado desde un futuro distante, digamos así. Entonces no me queda sino agradecerle a las personas que nos escucharon y a las personas que estuvieron con nosotros esta tarde. Hombre, no me queda sino agradecerles y hasta una próxima ocasión, Beto. Por Sí. supuesto, primero muchas gracias a los que nos están escuchando, ya sea en vivo o en diferido. Muchas gracias a vos por participar y No, muchas gracias a los que promuevan el programa o el episodio a través de Twitter o Facebook o Instagram, que en esa época no era tan popular. Pero bueno, muchas gracias, señores, no, señoras, saludos para... damas, caballeros. Buenas noches, Juanjo. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en un próximo, espero, muy pronto. Claro que sí, Betico, ¿cómo que no?